Hola a todas. Ordenar tu casa y tenerla despejada nos ayuda a reducir ese estrés y ese malestar cuando tenemos cosas pendientes en nuestra cabeza y por una razón u otra lo vamos posponiendo. Y esto nos hace sentir mal y mucha inquietud, ¿verdad? Aún tenemos varios días antes del 2024 para lograr ese orden y esa depuración que queremos. Así que prepara este vídeo con todo mi cariño, con trucos y consejos para que puedas inspirarte. Déjame un like si es lo que buscabas y suscríbete, que es totalmente gratis. Bien, lo primero que tenemos que definir es qué quieres lograr antes del nuevo año. ¿Cuál es tu propósito, por ejemplo? ¿Quieres hacer espacio para que todo esté más despejado y asequible? ¿Quieres depurar porque sientes que ya hay cosas que no utilizas? ¿O quieres ordenar simplemente para conseguir una paz visual? Bien, en mi caso la idea, por ejemplo, es depurar un montón de juguetes que tenemos por el salón, ya que muchos de ellos no se usan, además de que comparten dormitorio y no hay espacio suficiente para todo. Y mi propósito es conseguir eliminar ese ruido visual que hay en mi salón comedor y que se convierta en un espacio más armonioso, que se vea más libre y más despejado. Tal vez tú también tengas alguna instancia desordenada, sea el salón o algún dormitorio. Tal vez quieras deshacerte de cosas que no tienen mucha utilidad. Tal vez quieras organizar el mobiliario, cambiar los muebles de sitio para conseguir otro efecto. O tal vez de pronto quieras ordenar y depurar los muebles de tu cocina, cajones de ropa, los cosméticos del baño, papeles, documentos, muchas cosas que vamos a puntualizar en el vídeo. Sea cual sea la razón, creo que todas coincidimos en que lo que pretendemos es comenzar el nuevo año con un aire renovado. Eso sí, si te cuesta mucho trabajo deshacerte de tus pertenencias, debes empezar por lugares que no te ocasionen un desgaste emocional, porque la verdad que casi todo lo que tenemos tiene algún significado para nosotras o lo asociamos incluso a alguna etapa en concreto de nuestra vida. Y si esto te pasa, el mejor lugar para comenzar es la cocina. Aquí siempre hay muchas cosas que se deben revisar. Por ejemplo, alimentos de la despensa que vamos dejando siempre atrás. Pastas, legumbres, latas de conserva, todo eso podemos sacarlo, tenerlo visible y darle alguna utilidad, además de fijarnos, que es muy importante, en su fecha de caducidad. De esta manera le podemos dar provecho a esos alimentos con los que no contábamos y a su vez dejaremos los estantes mucho más despejados. Podemos revisar también el congelador, sacar todo y recuperar lo que se van quedando muchas veces en el fondo, tirar lo que está caducado y aprovechar lo demás. Esto nos vendrá también muy bien en estas fechas navideñas, cuando hacemos compras para comidas y cenas, que necesitamos ese espacio en el congelador. También algo que se estropea bastante, y creo que aquí estaréis muy de acuerdo conmigo, son los tapes que se cogen un color amarillento. Esto parece que lo tenemos como si fuese una colección y al final ocupan mucho espacio y recurrimos siempre a los mismos, sin contar con el desorden que se genera con las tapas, que ya no sabemos ni dónde colocarlas, si en un ladito, si arriba, si debajo de ellos. Es una total complicación. El tema cocina sería para hacer un vídeo exclusivo, porque son muchas zonas, muchas áreas y muchas cosas diferentes para clasificar. Pero poco a poco nos iremos organizando. Bien, otro lugar importante en el que podemos centrarnos es en el baño. Empezando por los cosméticos, cantidad de cosas que vamos acumulando y no le damos utilidad. Podemos ir revisando nuestras cremas, aceites, mascarillas. Primeramente, porque hay que tener un cierto cuidado. Son cosas que se pasan de fecha y nos puede generar alguna alergia. Podemos sacar todos los botes que tengamos, todos los recipientes, por ejemplo, y ponernos en un barreño. Esto nos facilita mucho la depuración, resulta mucho más fácil y más práctico, y una vez que lo tengamos todo seleccionado, clasificado, le damos un repasito y lo regresamos a su lugar. Y lo mismo sucede con los productos de limpieza, y aquí parece que con ellos también hacemos colección. Caemos en la tentación de comprarlos porque son económicos, para probar nuevos aromas o componentes a ver si limpian mejor. Y al final nos encontramos con una cantidad de envases que ni siquiera sabemos ni dónde guardarlos. Así que intentemos gastar los que ya tenemos antes de caer en la tentación de comprar nuevos. De esta manera también somos más conscientes de lo que sí tenemos y podremos conseguir tenerlo todo mucho más ordenado y simplificado. Bien, otra instancia en la que nos podemos todas enfocar antes de 2024, y creo que nos hace falta, se trata de nuestros armarios y cajones. En primer lugar, prendas de vestir, pantalones, jersey, abrigos, pijamas, ropa con la que no nos sentimos cómodas, bien porque nuestros gustos han cambiado o porque su talla no se ajusta a la actual. Cuando tenemos tanto bulto es un caos, sobre todo cuando andamos a las corridas con prisa, porque es el ruido visual el que nos satura y nos bloquea.
y nos impide localizar lo que tenemos enfrente. Y así perdemos tiempo y al final nos da verdadera pereza abrir el armario a ver qué nos vamos a poner hoy o mañana por la mañana. Lo mismo pasa con la ropa interior. Es cierto que esta no ocupa, pero al ser prendas tan pequeñitas y livianas, se enredan entre ellas como si tuvieran vida propia. Y es que da igual con el mimo con el que lo dobles y lo guardes. Y para resolver este pequeño caos, hay una manera, aunque parezca misión imposible. Y consiste, algo que yo ya hice el año pasado, organizarlo por cajas. Cajas de cartón, no importa, aunque sea de zapatos. Cajitas que tú encuentres que te sirvan. Lo colocas en el cajón y ahí dentro pones la ropita interior, bragas, calcetines, sujetadores, y te aseguro que es una maravilla cómo se mantiene ordenado y ahí estático, como debe estar. Y estas mismas cajas tienen un montón de utilidades. Puedo hacer un vídeo exclusivo sobre trucos de almacenaje. Si te parece bueno, déjame en los comentarios y así yo lo sé. También podemos guardar en estas cajas complementos varios. Cinturones enrolladitos, guantes, gorros, pañuelos, fulares. No te imaginas lo práctico y cómodo que resulta y lo bien organizado y recogidito que lo puedes llegar a tener. Así de esta manera lo mantienes acomodado por secciones y lo encuentras muy fácilmente. Otro lugar muy importante que podemos revisar es la parte textil. Aquí entran dos categorías. Una, la mantelería. Tal vez tengas un cajón repleto de manteles bordados con puntillitas, muy bonitos, elegantes, que quizá fuiste juntando en tu ajuar o te lo regaló tu madre o tu abuela. Y este, por ejemplo, es mi caso, pero al final son cosas que no uso, pero debo decir que me da mucha lástima deshacerme de ellos. Aquí entro en conflicto con mis emociones y siendo sincera, es un cajón, un espacio que ahí está y no lo toco. Lo voy posponiendo porque no me siento aún preparada, pero también me lo permito. Esto es importante porque si comenzamos por aquello que más nos cuesta, que nos trae recuerdos, algún sentimiento de remembranza, nos vamos a estancar. Y si esto sucede, todas esas ganas y motivación que teníamos en depurarse nos va a esfumar. Así que lo mejor será dejarlo para lo último o para cuando estemos más preparadas. Así iremos avanzando en otras cosas que según las atendamos nos harán sentir bien. Y esto nos dará entusiasmo para seguir revisando otras instancias u otras categorías, como puede ser el de las colchas, mantas, edredones. Esto en su momento para mí resultó ser una auténtica odisea y ahora os explico por qué. Hoy en día es mucho más práctico y sencillo cubrir nuestra cama con un edredón de plumas o algodón. Y ya con esto no necesitamos nada más para pasar el invierno calentitas. Claro, años atrás, si recordáis, esto no lo teníamos y debíamos de recurrir a varias colchas y mantitas que eran bastante más finas para cubrir nuestra cama. Bueno, hace como un año o dos por fin me decidí a depurar. Me quedé sí con alguna mantita para los pies de la cama, para el sofá, para el maletero del coche y para mi gatita. Así liberé un espacio gigante, además que era un desperdicio y un derroche tener tanto y no usarlo. Y lo mismo sucede con las toallas. Es verdad que me guardé sí alguna más viejita, para lo que pueda suceder, por ejemplo, como para cuando me hago el tinte. Lo que quiero decir con esto es que no hace falta que lo tiremos todos. Podemos conservar algunas cosas, aunque sean viejitas, como sábanas, toallas o alguna prenda, que nos vengan muy bien en determinados momentos para no estropear lo que ya tenemos en buen estado. Bien, sabemos que depurar y organizar es necesario, pero hay ocasiones en las que no tenemos ni tiempo ni ganas. Y en este caso lo que podemos hacer para sentirnos útiles es simplemente cogernos un día para ordenar. Esto es algo muchísimo más fácil que lo podemos hacer en cualquier lugar de nuestra casa. En mi caso, por ejemplo, donde se acumula mucho debido a las chicas adolescentes es en el cuarto del baño. Ahí muchas veces en las perchitas y detrás de la puerta me encuentro pijamas, chaquetas, cinturones y una larga lista de etcétera. Y esto, aunque no seamos muy conscientes, lo vamos viendo permanentemente y al final nos genera un poco de malestar, de inquietud, incluso de enfado. El problema de esto es que al final vamos acumulando cosas porque vamos a las carreras y las vamos por comodidad apoyando, situando en cualquier lugar, en lugar de regresarlas a su sitio de inmediato. Pero también somos humanos y sabemos que en el día a día es muy probable que a todas nosotras nos suceda, tengamos o no tengamos hijos, nosotras mismas o nuestra pareja. Algo también muy importante que debemos depurar es nuestro bolso. Esto es algo que lo utilizamos con muchísima frecuencia, que vamos acumulando y es que parece un pozo sin fondo o el triángulo de las Bermudas. Y lo mismo, debemos vaciarlo todo y dejar solo aquello que sabemos que vamos a utilizar sí o sí en el día a día. Porque vamos permanentemente acumulando un montón de cosas que se van juntando y al final nos complica la hora de buscar, por ejemplo, las llaves. Cuando de lo que se trata es de hacernos la vida mucho más fácil y práctica en lugar
de gastar energías e invirtiendo muchos minutos de nuestro día buscando cosas que no encontramos. Y que luego sucede que cuando dejamos de buscarlas es cuando aparecen, lo tengo comprobadísimo. Ordenar es de las acciones más sencillas cuando no sabemos por dónde empezar. Esto nos ayuda a tener nuestra casa mucho más despejada y libre, con un hogar preparado y adaptado para el nuevo año. De esta manera nos vamos a sentir mucho mejor con nosotras mismas y realizadas de haber podido conseguir depurar, ordenar, simplificar, organizar aquellas cosas que durante el año no hemos podido, no nos hemos animado o no hemos tenido tiempo. No te angusties, no te estreses, tómatelo con calma porque piensa que todavía quedan unos cuantos días para la fecha. Y para entonces confío en que poco a poco vayas logrando tus objetivos. Ya me lo cuentas en los comentarios. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos.